Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, yo creo que nadie sabía a lo que nos íbamos a enfrentar en el camino, ¿verdad? Algunos teníamos la idea, a lo mejor. Otros fuimos muy privilegiados que Dios nos enseñó lo que íbamos a pasar en el camino. Pero no a todos el Señor les dio ese mismo privilegio. Hay quienes empezamos muy avivados, muy contentos, muy alegres, muy felices, pero de repente empiezan a venir los obstáculos en el camino y empezamos como que a retroceder o a quedarnos estancados y empezamos a perder de vista el objetivo principal de estar en Cristo Jesús. ¿Cuál es el objetivo principal de estar en Cristo Jesús? ¿Cuál, hermanos? ¿Cuál es su objetivo principal para estar en Cristo Jesús? Llegar a la meta final, entrar al reino de los cielos. Ese es nuestro objetivo principal, ¿verdad? Todo creyente en Cristo Jesús debemos de tener como objetivo principal entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque para eso Jesús nos llamó, para ser herederos del reino de los cielos. ¿Sí lo cree o no lo cree? Jesús dijo: todo el que cree en mí tiene vida eterna, y si muriere, dice, aún tiene vida eterna. Porque Él está hablando de la vida eterna con Cristo Jesús en el reino de Dios. No está hablando de la vida temporal por la cual nosotros trabajamos y nos esforzamos. No, hermanos, está hablando de la vida que tenemos con Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice que nuestra vida ya está escondida en Cristo Jesús y que estamos en lugares celestiales. Bendito su nombre para siempre. Esa es la vida cristiana. Ahora bien, tenemos que entender lo que estamos leyendo en esta mañana. Está hablando acerca de lo que sucedió con Moisés. Moisés es aquel hombre que Dios llamó para libertar al pueblo de Israel de Egipto. Y Moisés ya tenía una misión, y su misión era llegar a la tierra prometida. Pero en el camino Moisés cometió un error y le hizo algo que Dios no le dijo que hiciera cuando los israelitas tenían sed en el desierto. El Señor le dijo que le hablara a la roca y que la roca les iba a dar agua para calmar su sed. Pero Moisés se cansó, como hombre se fastidió y no le habló, sino la golpeó. Y cuando la golpeó, eso no le gustó a Dios. Porque la roca no era una roca. Esa roca era símbolo, representación de nuestro Salvador, Señor Jesús el Cristo. Dele gloria al Rey porque Él vive. Y llega el momento que ya están cerca de la tierra prometida. Ya habían pasado 40 años en el desierto dando vueltas, y ahora ya están para pasar al otro lado del Jordán. Sin embargo, Dios le dice a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Tú no vas a llegar. Súbete por allá a la montaña y ve la tierra, pero tú no vas a pasar a la tierra. No vas a pasar a morar a la tierra. Wow, ¿qué hubiera hecho usted que Dios le diga eso? Ahí hacemos el berrinche, ¿verdad? No, que Dios es amor, ¿y por qué ahora no me deja pasar a la tierra prometida? Sí, me dijo que yo iba a introducir al pueblo allá. No, Moisés sabía quién era su Dios. Moisés sabía quién era su Dios. Y él dice: ok, como tú digas. Subió y comisiona. Y de una vez Dios le dijo: ¿sabes qué? Prepárame a Josué, porque él es el que va a pasar con el pueblo. Josué es el que va a pasar con el pueblo. ¿Y qué hace Moisés? Obediente a Dios, reúne todo el pueblo. ¿Y qué le dice al pueblo? Estamos leyendo Deuteronomios 31, verso 2, que dice: y les dijo: este día soy de edad de ¿qué? De 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además, oiga bien lo que dice: además de esto, el Señor me ha dicho: no pasarás, ¿qué? Este Jordán. Hay cosas, hermanos, que Dios nos ama mucho, pero Dios no nos concede todo lo que nosotros queremos y pensamos que nos puede dar.
Y a veces ahí es cuando nosotros empezamos a dudar del poder de Dios. Ahí es cuando nosotros empezamos a detenernos en nuestro avance para buscar al Señor. Ahí es donde nosotros, como siervos de Dios, tenemos que entender que Él es el Señor y Él es soberano y hace lo que Él quiere hacer. Una cosa sí te digo: nunca hará nada que te dañe a ti. Será para que recibas tú la bendición de Dios, porque Dios tiene bendición siempre para sus hijos. Pero ¿qué dice Dios? No pasarás este Jordán. Verso 3. Aquí es ya Moisés hablando. ¿A quién? Al pueblo. En el pueblo había gente, habían algunos que se identificaban bien con Moisés y habían otros que a lo mejor no, ¿verdad? Y a lo mejor algunos decían: qué bueno que ya se va este viejito de aquí, ¿verdad? Y otros: oh, se va a ir Moisés. Pero él tenía claro lo que Dios le había confiado, lo que Dios le había dicho. Eso es lo que la iglesia debemos de tener claro en nuestro corazón: lo que el Señor ha hecho por usted y por mí, y lo que tiene para nosotros. Amén. ¿Qué hizo el Señor por usted? Dio su vida en la cruz del Calvario. ¿Y qué tiene para usted? Vida eterna. Esas son las dos cosas en las que nosotros debemos de estar enfocados. Porque si usted se desenfoca de esas cosas, usted es presa de Satanás fácil. Pero si nosotros estamos enfocados en esas dos cosas, Satanás no podrá contra ti, porque tu fe te sostendrá y el Señor te dará la victoria. Bendito su nombre para siempre. Dele gloria al Rey. Tu fe te sostendrá y el Señor te dará la victoria. ¿Sí me entiendes, verdad? ¿Qué dice? Verso que sigue. Y hará el Señor con ellos como hizo con Sejón y con Og, rey de los amorreos, y con su tierra, ¿a quienes destruyó? O sea, Dios ya había hecho prodigios atrás. Dios ya había destruido estos reyes. Mientras estaba Moisés en vida, Dios hizo esto que estamos leyendo acá. Dios ha dado victorias hermosas a cada uno de nosotros. Algunos no las hemos sabido valorar y contemplar, pero Dios ha hecho maravillas contigo. Dale gloria a Dios si lo crees. Entonces tenemos que tener presente que si Dios ha hecho maravillas con nosotros, ¿tú crees que nos va a dejar en lo que falta del camino? Claro que no. Él dice: yo estaré con vosotros, ¿qué? Todos los días. Hermanos, el Señor está con nosotros hoy, mañana, estuvo ayer, estuvo antier, estuvo en todo momento de nuestra vida. Él ha estado con nosotros. ¿Sabes qué creo yo personalmente conmigo? Dios estuvo conmigo desde que fui engendrado en el vientre de mi madre, y Él estuvo conmigo en todo proceso de mi vida. Y estuve retirado del Señor y por ahí sufrí tantas cosas, pero el Señor estuvo ahí conmigo. Llegado el tiempo me levantó, me restauró el Señor, y aquí te estoy diciendo: Dios está con nosotros. Amén. Miren, mis hermanos, yo les soy franco al decirles esto. Los amigos, los hermanos, los compadres nos pueden dejar, pero nunca nos deja el Señor. Todos te pueden dejar. Y tienes que estar dispuesto a eso si eres hijo de Dios e hija de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a llegar un momento que te va a quitar toda ayuda para ver si realmente le amamos a Él, le servimos a Él, para ver si realmente estás seguro que sabes que Él murió por ti, para ver si estás seguro que Él está contigo ahí, en tu soledad, en tu tristeza, en tu dolor. Ahí está el Señor contigo. ¿Por qué crees que Jesús dijo: si estáis trabajados y cargados, venid a mí, que yo os haré descansar? ¿Por qué dijo eso el Señor?
¿Por qué no dijo acércate a Pedro, acércate a los discípulos? No, ven a mí, porque Jesús es el que tiene la fortaleza, la bendición y la victoria que tú y yo necesitamos. Con Jesús vamos a llegar en victoria hasta el reino de los cielos. ¿Sí me entiendes? Mira lo que dice la palabra. Dice, y con su tierra a quienes yo destruyo. Es decir, Dios le está diciendo a Josué, Moisés está hablando con el pueblo y está hablando con Josué y le está diciendo, Dios dice que Él entregará esa tierra. Yo ya no voy a estar con ustedes, pero Dios va a estar con ustedes. Oiga, qué precioso es eso, hermanos. ¿Sí me entiendes? Yo ya no voy a estar con ustedes, dice Moisés, pero el Señor estará con ustedes. ¿Dónde debe de estar nuestra mirada y nuestra confianza? El gran apóstol Pablo dice estas palabras: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Por qué dice pon tu mirada en Jesús? Dice también. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús es el único que va a estar con nosotros, el amigo fiel, dicen por ahí, y el que nos lleva de gloria en gloria hasta el reino de los cielos. Veamos qué dice más. Verso 5. Y los entregará el Señor delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Ahí está toda la promesa de Dios. ¿Qué les está prometiendo? Victoria. No les está prometiendo derrota ahí. No, ¿verdad? Victoria les está prometiendo el Señor. Ahora, ¿qué tenían que hacer ellos? ¿Qué tenían que hacer ellos? Obedecer. Guardar esa palabra en su corazón, porque iba a llegar el momento que iban a estar frente a su adversario, y que los iba a mantener de pie, y que los iba a mantener luchando hasta lograr estar en la tierra prometida. La palabra de Dios, la promesa de Dios, que es lo que nos sostiene de pie a usted y a mí, mis amados hermanos, es la palabra de Dios. Bendito su nombre para siempre. Por eso la palabra, el apóstol Pablo dice: echad mano de la vida eterna, de la palabra de Dios, que es la vida eterna. Amén. ¿Usted quiere ir de gloria en gloria? Ponga atención a lo que dice la palabra de Dios. Hermanos amados, a veces es bueno leer otros libros, pero nunca, nunca deje la palabra de Dios por otros libros. Hay personas que porque hay un escritor que escribió su testimonio y escribió bonito, dejan la Biblia y se pasan solo al libro. El problema es que cuando viene la lucha, cuando viene la prueba, la experiencia de aquel no te ayuda mucho. Pero si lee la palabra de Dios, es así, es roca inconmovible, donde el Dios de los cielos mantendrá tu corazón y te dará la victoria. Bendito su nombre para siempre. ¿Sí me entiende? Dice, el Señor dice: y haré con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Dios es fiel a su palabra. ¿Qué nos ha prometido a usted y a mí como iglesia? Vida eterna. ¿Qué más? Él dijo: voy a preparar lugar para ustedes, y si me voy, regreso nuevamente y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bendito su nombre para siempre. Esa es la promesa de Dios, del Señor Jesús, diciendo: ¿saben qué? Ustedes van a estar donde yo estoy. Y cuando leemos Apocalipsis, a Jesús lo vemos sentado en el trono de la gloria del Dios eterno. Bendito su nombre para siempre. Y si Juan ve a Jesús sentado en el trono de gloria, pues ahí vamos a estar nosotros un día, en la misma presencia de nuestro Rey. Bendito el nombre del Señor. Juan no ve a Jesús en otro lado. Juan ve a Jesús en el mismo trono de la gloria de Dios. Y si Él dijo que viene y nos va a llevar para que estemos donde Él esté, pues yo creo eso. Obviamente que mientras estoy aquí, yo tengo que enfrentar a mi adversario día a día.
A cada instante de la vida va a estar atacándome por el pensamiento, por mis deseos, por todas las cosas que Él puede. Pero yo tengo en mi mente que Cristo murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, venciendo a la misma muerte. Y por lo tanto, esa es mi victoria. Dale gloria al Rey. Verso 6, ¿qué dice? Después de darle la palabra de victoria, ¿qué les dice? Lo que estamos leyendo antes es la palabra, la promesa de la victoria, ¿verdad? Lo que estamos leyendo antes es la promesa de la victoria. Ahora viene la parte fundamental de nosotros como seres humanos que estamos en esta tierra. ¿Qué dice? Esforzaos y cobrad ánimo. Wow. Cobrad ánimo. Fortalecer la fe, no perder la fe, no darse por vencido, tener la plena seguridad que yo alcanzaré la victoria, no por mis méritos, no por mi fuerza, sino porque el Señor ya me dio la victoria. Dale gloria al Rey. Mira lo precioso que dice: esforzaos. Esto es lo que nos falla, hermanos. Tenemos que esforzarnos constantemente todos los días de nuestra vida, porque hay momentos que como seres humanos sentimos la carga, sentimos la presión, sentimos los embates del enemigo. Pero si nosotros nos esforzamos en Cristo Jesús, en permanecer en comunión con Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Nos dará el Señor la victoria. Por eso dice: esforzaos y cobrad ánimo, no decaiga tu ánimo. El salmista dice: el ánimo del hombre soporta la enfermedad. El ánimo del hombre soporta la enfermedad. ¿Por qué? Porque mientras está ese ánimo, ahí está el dolor, pero él sigue firme, sigue valiente, enfrentando la enfermedad. Pero en el momento que se desanima, la enfermedad toma el control y esa persona decae. ¿Sí me entiende? Y si es cáncer, el cáncer aprovecha para ir comiéndose lo que debe de comerse de nuestro cuerpo, porque el cáncer es una célula que se aloca, dicen por ahí, que se empieza a comer a las otras. Y cuando decae el ánimo, esa célula se fortalece y empieza a inundar todo el cuerpo, la parte del cuerpo que está sano. Pero cuando el ánimo, ese ánimo hace que esa célula no pueda avanzar tan rápidamente como ella quisiera. ¿Por qué? Porque el ánimo del hombre soporta la enfermedad. Bendito el nombre del Señor. Pero nuestro ánimo no debe de ser basado en nuestra vida, en nuestra fuerza, sino en el poder de Dios. En el poder de Dios. Amén. Veamos lo que dice la palabra. Qué precioso, ¿verdad? Porque el Señor tu Dios, ¿qué dice? Es el que va contigo. Ojo, hermano, hermana que estás aquí. ¿Quién está contigo? ¿Quién está contigo? ¿Quién está contigo? Pregunto. Y entonces, ¿por qué te desanimas? ¿Por qué? Si Dios está contigo. Aunque ganes poco, el Señor multiplicará esos pesos y te dará comida. ¿Por qué te desanimas? Si Dios está contigo, el Señor sabe cómo va a tratar esos asuntos y te dará la victoria a ti. ¿Por qué te desanimas? Mira lo que dice: yo es el que va contigo, no te dejará ni te ¿qué? Ni te desamparará. Ni te desamparará. ¿Cómo se siente la mujer cuando el marido se le va? Bueno, hablo de las mujeres que saben cuál es su postura, porque las de ahora dicen que no necesitan al varón. ¿Cómo se siente? Desprotegida.
siente que se le derrumbó el mundo. ¿Por qué? Porque ya no tiene quien la defienda, ya no tiene quien le ayude para seguir adelante. Así a veces se siente el hombre y la mujer cuando se olvida de que Dios está ahí con nosotros. Por eso yo le digo, puede fallarle toda la familia, hasta el esposo y la esposa, pero el Señor nunca nos fallará, porque dice: no te desamparará. Bendito su nombre para siempre. ¿Y cuándo le iba a servir a Israel estas palabras? ¿En ese momento que las estaban escuchando? No. Les iba a servir cuando estuvieran frente a sus enemigos, frente a los pueblos que tenían que derrotar. Hermano, si te olvidas, el trabajo de Satanás, ¿cuál es? Sacarte la palabra de tu mente. Mira, esas novelas te divierten, pero sin que te des cuenta te están sacando la palabra, te están extrayendo la palabra. Esos chistes rojos de tus compañeros de trabajo, sin darte cuenta te están extrayendo la palabra. Por lo tanto, no debes de permitir. La palabra es algo que debes de atesorar en tu corazón, porque la vas a necesitar en cualquier momento de tu vida. Vas a necesitar echar mano de esa palabra de Dios. Dale gloria al Rey. ¿Sí me entiende? ¿Cuándo necesitamos la palabra? Yo te puedo mencionar las veces que yo más he necesitado la palabra y me he anclado en la palabra y Dios me ha dado la victoria. Yo te puedo testificar de eso por mis experiencias personales. Cuando todo está bien, pues andamos tranquilos, ¿verdad? Pero va a haber momento, hermanos, cuando tu enemigo te va a acechar con toda la fuerza. Y ahí es cuando la palabra de Dios tiene que estar en tu corazón. Porque si no está en tu corazón, hermano, tú no tienes fortaleza de Dios. La fortaleza de Dios es la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso Él dijo estas palabras: el que escucha mi palabra y la pone por ¿qué? Por obra, ¿lo compararé a qué? A un hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos y dieron con ímpetu contra la casa, pero esa casa no cayó. ¿Por qué? Porque estaba edificada sobre la roca. Y la roca es Cristo Jesús. Y Jesús es el Verbo de Dios hecho carne. Bendito su nombre para siempre. Eso dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Sí? ¿Me entiende? La palabra de Dios es nuestra roca inconmovible. Por eso, hermanos, estamos en un tiempo muy delicado y tenemos que atesorar la palabra de Dios. Porque si no, no vamos a llegar en victoria al reino de los cielos. Nos vamos a quedar a la mitad del camino. Porque vas a ver muchas cosas en tu caminar. Te vas a encontrar con muchas cosas en tu caminar. Pero tú tienes que saber que Jesús dio su vida en la cruz del Calvario para darte vida eterna. Y que regresa pronto para tomarte, para que donde Él está, tú y yo también estemos con Él. Dale gloria al Rey. Verso 7. ¿Qué dice? Y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, como que estaba la iglesia ahí, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Lo mismo que le dijo ¿a quién? Al pueblo. Esfuérzate. Mis amados hermanos, ¿sí entendemos qué es eso? ¿Sí entiendes qué es eso, hermano? Eso es estar en medio de un problema donde tú no ves la respuesta ni la solución por ningún lado. Pero aún allí tú permaneces firme, sabiendo que no tienes a nadie más a quien acudir, sino solamente a tu Señor.
sabiendo que si Él prometió darte la victoria y llevarte al reino de los cielos, Él eso hará. Así el diablo diga lo que quiera. Yo te lo he testificado un montón de veces y te lo vuelvo a recordar si alguien no lo ha escuchado. Cuando estaba en un momento difícil, ahí es cuando el Satanás vino y me dijo: ¿sabes qué? Ni tu familia ni los hermanos de la iglesia están contigo. Quítate la vida. Y debajo de un árbol le dije: no, me tuviste en tus manos y no me diste lo que Jesús me dio. Y aquí voy a estar creyendo en Jesús. Si a Él le place que muera en esta condición, pero aquí me voy a morir esperando en su auxilio divino. Pero a ti no te obedeceré, porque Jesús es mi Señor. Cuando le dije eso, todo desapareció. Por eso te digo, hay momentos cuando vas a estar solo, que nadie está contigo, pero nunca olvides que el Señor dice: yo estoy contigo y no te desampararé, hijo, hija. No te desampararé. No importa que tan bajo sientas que has caído, no te desampararé. De ahí te restauraré, de ahí te levantaré, porque poderoso es Dios para levantar aún de la ceniza y darle victoria a aquel que está en sus manos. ¿Sí me entiendes, hermano? Dios es fiel. ¿Y qué necesita? Personas que estén fuertes en Cristo Jesús. Personas decididas a entrar al reino de los cielos. Pastor, ahí voy, a ver qué sale, pastor. Te equivocaste de camino. Aquí no es a ver qué sale. Aquí te decides o no, o te quedas en el camino. Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo. ¿A dónde? A la tierra que juró el Señor a sus padres que la daría, y tú se las harás heredar. Qué responsabilidad, hermanos. Yo siempre he pensado, si había uno ahí que con un corazón medio ambicioso por ahí, porque la tierra se repartió como era el número de las familias. Si un matrimonio tenía 5 hijos, así era la cantidad que le daban. Si tenía solo un hijo, así era la cantidad que le daban, dependiendo la cantidad o el número de familia que había en una familia. ¿Y usted cree que no hubo alguno que se quejó por ahí? ¿Por qué que le diste más? Y entonces, ¿quién era el que tenía que fortalecerse? ¿En dónde? En el Señor. ¿Quién? Josué. Josué, para lidiar con todo el pueblo. Pero Josué sabía, porque Josué es aquel joven que no andaba tan cerca de Moisés, pero allá estaba. ¿Dónde está Moisés? Aquí me quedo, a ver qué hace Moisés, a ver qué oigo de Moisés. Subí al monte Moisés, allá andaba él, cerca de Moisés. Y no le pidió permiso a Moisés para andar con él. Simplemente se le pegó y allá andaba cerca. Pero no andaba viendo a ver en qué se equivocaba. Andaba viendo a ver qué aprendía de Moisés, a ver con quién hablaba Moisés. Y cuando Dios decide llevarse a Moisés, entonces Dios le dice: Josué, ahora sí, vente para acá. Y le dice a Moisés: ve y agarra a ese muchacho que siempre ves que anda detrás tuya ahí, y lo vamos a poner aquí, y él va a ser el que va a estar ahí. Josué, ese muchacho, Dios lo comisionó para hacer uno de los trabajos más difíciles para mí: repartir la heredad. Y tenía que ser no como decía el pueblo, tenía que ser como Dios había dicho. ¿Sí entendemos eso? Todos tenemos que estar dispuestos a hacer las cosas como Dios la ha dicho.
No como dice fulano de tal, no, como Dios dice. ¿Y qué más dice aquí la palabra? Verso 8. Y el Señor va delante de ti. Esto es algo maravilloso. ¿Quién va delante de nosotros? ¿Quién va delante de ti? ¿Quién va delante de ti? Pregunto. ¿Seguro? ¿Seguro que va Dios delante de ti? Entonces te digo, esfuérzate, porque tienes una heredad que repartir con tus hijos, con tus nietos, con tus bisnietos, si los llegas a ver todavía. ¿Y cuál es esa heredad? La palabra de Dios. Pero si no te esfuerzas, si no estás seguro que Jesús va contigo, no vas a poder lograrlo. Y el deseo de Dios es que tú y tu familia que sean salvos. Pero para que eso sea real, tú tienes que esforzarte para repartir esa heredad que es el reino de los cielos. Jesús quiere salvar a tu familia, pero tú tienes que esforzarte para hablar, para buscar implantar la palabra en esos corazones. ¿Por qué? Porque de lo contrario no vas a ver a tus hijos entrando al reino de los cielos. ¿Y quieres ver a tus hijos entrando al reino de los cielos? Esfuérzate entonces. Que entre más horas parece que Dios menos te escucha y se van por otro lado de rebeldes. Tú sigue firme. Tú sigue firme. Pelea la batalla como buen soldado del Señor Jesús. Que no se da por vencido solo porque oye el rugido del diablo. No, se planta y dice: en el nombre de Jesús, ese rugido lo voy a hacer que se vaya más lejos, porque conmigo está el Dios Todopoderoso. Amén. Gloria al Rey. Vaya conmigo a Efesios para que vea lo que dice a la iglesia. Efesios capítulo 6 verso 10. ¿Qué dice el Señor a nosotros? Por lo demás, hermanos míos, dice el siervo de Dios. Pero yo no veo al siervo de Dios, veo a Dios en el siervo de Dios diciéndome: hijo y hija, esfuérzate. Sé que tienes luchas, sé que tienes pruebas, sé que tienes problemas, sé que tienes enfermedades, sé que tienes todo eso, pero esfuérzate. ¿Y qué más? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Y en dónde? En el poder de ¿qué? De su fuerza. ¿Dónde está la fortaleza nuestra? En el poder de Dios. ¿Dónde está tu fortaleza? En el poder de Dios. Amén. Miren, hermanos, a veces como que necesitamos que nuestros hermanos nos den una palmadita, ¿verdad? Y es bueno, no digo que sea malo, es bueno. Pero hay un momento cuando ni esas palmadas funcionan. Hay un momento cuando ni esas palmadas funcionan. Es cuando tú sabes que solamente te queda acudir al que dijo que está contigo todos los días. Y ese es tan fiel que aunque no lo puedas ver, no lo podamos palpar, pero si nosotros abrimos el corazón y le expresamos todo lo que nos está pasando, va a haber un momento cuando Él va a llegar a tu vida y vas a empezar a sentir algo allá dentro de tu ser, algo tan especial y hermoso que hasta se te va a olvidar la carga que tenías. Y cuando te levantas de ese momento, parece que ya no te importa el problema. ¿Sabes por qué? Porque Jesús llegó a tu vida y con el poder de su Espíritu Santo empezó a ministrar tu alma, tu ser espiritual. Y ahí empezó a restaurarte y a darte fuerzas. Y cuando parecía que ya no tenías fuerzas, ahora te levantas. Y ahora sí puedes decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo
en Cristo que me fortalece. Yo solo no puedo, porque soy débil, soy frágil. Pero como el Señor dice que está conmigo, entonces con Él todo lo puedo. Y voy a salir en victoria, porque mi objetivo es entrar al reino de los cielos. Bendito su nombre para siempre. Dale gloria al Rey. Verso 11. Vestidos de toda la armadura de Dios. Escúchame bien, esa armadura no está en las tiendas. Esa armadura no está con los vecinos chismosos. Esa armadura no se compra con dinero. Esa armadura se obtiene de rodillas y adorando y exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la única forma. Y conociendo la palabra de Dios, porque si no conoces la palabra de Dios, no sabes lo que Dios ha hecho por ti. La armadura consiste en de conocer la palabra y echar mano de la palabra, de esas promesas de Dios, saber lo que tengo en Dios, saber que Dios está conmigo, saber lo que ha hecho por mí, saber lo que Él me ha dado a mí, y que Satanás quiere quitarme todo eso, pero Dios está conmigo, y si me pongo la armadura de Dios, Satanás no puede contra mí. ¿Sí me entiende? Por eso dice acá, vestido de toda la armadura. Eso no es algo que lo vas a encontrar en otro lado, sino en la misma presencia de Dios. Y para eso necesitas esforzarte. ¿Cuánto oras al día? No me digas. ¿Cuánta lectura tienes de palabra de Dios al día? ¿Cuánta comunión tienes con Dios al día? ¿A quién le dedicas el tiempo más que a las cosas personales? Todos tenemos ocupaciones, todos tenemos responsabilidades, pero hermanos, no vamos a entrar al reino de los cielos si no tomamos tiempo para colocarnos la armadura cada mañana. Porque voy al campo de batalla, donde hay un adversario que está esperándome para hacerme pedazos. Porque nuestro adversario no tiene piedad de nadie. Porque lo que quiere es arrancar tu vida eterna, para que tú le acompañes a Él al lago de fuego. Porque para eso vino Él, para matar, robar y destruir. Pero Cristo vino para darnos vida, y vida en abundancia. Y si por la fe ya recibimos esa vida, pues por la fe caminemos para recibir la corona de vida eterna. Dale gloria al Rey. ¿Sí me entiendes? Dice, vestido de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firme. ¿Contra quién? ¿Contra quién, hermanos? ¿Contra quién? Acechanzas del diablo, ¿verdad? Qué tremendo. ¿Qué más dice el verso 12? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Hay cristianos que dicen, es que del diablo no necesito saber nada. Si yo no conociera cómo trabaja. Y es tan astuto que a veces ni cuenta te das que te está encantando. ¿Por qué? Si engañó a Eva, que estaba en el huerto del Edén, no había pecado como lo hay ahora. ¿Tú crees que eres más valiente que Adán y Eva? No. ¿Por qué crees que la palabra, el Espíritu de Dios a través de sus siervos dice, ponte toda la armadura, esfuérzate,
Esfuérzate, fortalécete en el poder de Dios y ponte toda la armadura. Porque tienes un adversario que va a buscar destruir tu fe cada instante de tu vida, a través del pecado, a través de las distracciones del mundo, a través de las ideologías, a través de falsas doctrinas, a través de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Todas esas son artimañas del diablo. ¿Para qué? Para destruir nuestra fe. Pero el Señor dice: pónganse toda la armadura de Dios. ¿Y qué dice acá? Porque no tenemos lucha. Es decir, necesitamos la armadura. No es algo que si me la pongo o no me la pongo. Todo cristiano que quiere entrar al reino de los cielos debe de saber que tiene que caminar con la armadura de Dios puesta todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Como el soldado que está en plena guerra, no se quita el uniforme, pestanea pero con el arma ahí cargada, porque sabe que su adversario puede llegar en cualquier momento. Así cada creyente en Cristo Jesús no es un hombre, no es una mujer. Tu adversario es Satanás, el que está operando para que tú y yo no entremos al reino de los cielos. Pero es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Bendito el nombre del Señor. Es más poderoso el que está en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Solo ponernos la armadura. Verso 13. ¿Qué dice? Por tanto, tomad toda la... Vuelve a repetir lo mismo, ¿verdad? ¿Qué más? De Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. ¿Sabes qué resistir? ¿Cuántos sabemos que estamos en terreno enemigo? Nos movemos en terreno enemigo, ¿o no? Sí, allá en tu trabajo no está lleno de cristianos alabando al Rey, ¿verdad? ¿Qué hay ahí? Ahí alrededor de tu casa no viven solo hermanos alabando al Rey, ¿verdad? ¿Qué viven? Viven adoradores de la Santa Muerte, viven santeros. Y la Biblia nos dice que el príncipe de este mundo se llama Satanás. Él es el príncipe de este mundo y nosotros estamos en este mundo. Pero no somos de este mundo. Somos del reino de Dios. Fuimos sacados del reino de las tinieblas y pasamos al reino de la luz. Estamos en el mundo, pero no somos el mundo. El mundo está lleno de tinieblas, pero con nosotros está la luz de Cristo. Y entonces, si este mundo está lleno de tinieblas, nosotros somos enemigos para este mundo. Y ese mundo es nuestro adversario. ¿Y ahí quién se mueve? Satanás y todos sus demonios, operando en esas personas que no tienen a Cristo en el corazón. Ahora entiendes por qué es necesario predicar el evangelio. Porque ellos están en manos de Satanás, como tú y yo estábamos antes de venir a Cristo. Pero ahora somos el reino de la luz y nos dejaron aquí en medio de este reino de tinieblas. ¿Para qué? Para que seamos luz en medio de las tinieblas. Bendito el nombre del Señor. Pero a veces andamos siendo más tinieblas que ellos mismos, cuando nosotros debemos de ser luz. Amén. ¿Y por qué somos tinieblas? Porque nos quitamos la armadura. Nos quitamos la armadura y hacemos chistes groseros, hasta de la Biblia, hasta de la iglesia. Y Satanás ganando terreno. ¿Por qué? Porque dejamos la armadura arrinconada por allá, cuando tú y yo no debemos de permitir chistes ni de la palabra de Dios ni de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos defensores de la fe en Cristo Jesús, de la salvación en Cristo Jesús. ¿O no? ¿Qué más dice aquí la palabra? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día que
el día malo. Va a llegar el día malo, hermanos. Más claro no lo tenemos. Por favor, saquémonos de la idea, de la cabeza la idea que el cristiano no tiene problemas. El cristiano es el que más problemas enfrenta, porque tiene un adversario. Que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Y dice que no tenemos lucha contra sangre, sino contra principados. ¿Dónde están esos principados? Ahí andan, rondando. Contra principados. ¿Sabe qué es un principado? Es una fortaleza. ¿Qué más? Contra huestes. ¿Sabe qué es una hueste? Son muchos. ¿Qué más? Que están contra potestades, que están en las regiones celestes. Ahí se están moviendo. Dice el apóstol Pedro que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y todo aquel que no se pone la armadura se lo va a comer. Y no porque Dios no quiera. Dios está ahí esperando que tú le digas: Padre, lléname de tu presencia. Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario. Creo que tu sangre limpia todos mis pecados. Y también creo que resucitaste al tercer día, Señor. Y para mí tú eres mi Señor y mi Salvador. Ayúdame, Señor, porque quiero estar allá en lugar de gloria, como tú dijiste que vienes por mí. Yo quiero irme contigo, Señor. Creer en la promesa y hacer nuestra la promesa de Dios. Yo no puedo, Señor, pero contigo soy más que vencedor. Te necesito, Dios, en mi vida. Porque esta carne parece que me está jalando para el mundo, Señor. Porque esta mente que tengo, Señor, te ofendo con esta mente. Señor, ayúdame. Y Dios va a empezar a obrar en tu vida, de manera que vas a llegar a un momento que te vas a dar cuenta que eres dichoso, porque Dios está contigo. Porque una cosa es decir que Dios está conmigo, pero otra cosa es tener la plena seguridad que Dios está conmigo. Yo no olvido una experiencia que tuve allá cuando andaba en los negocios de esta vida. Me refiero buscando incrementar mis finanzas. Andaba en la terminal, en la zona 4, comprando mercadería para surtir las tiendas. Eso no lo había dicho nunca, ¿verdad? Y había habido una balacera ahí en la terminal. Era terrible en ese entonces, a unas cuadras de donde yo andaba comprando la mercancía. Pero en ese momento que oigo la balacera y los gritos de la gente, siento, pero muy claro siento, que algo está alrededor de mí. Y ahí me di cuenta que Dios estaba conmigo. Pasó todo lo que tuvo que pasar a mi alrededor, y a mí no me pasó nada, porque Dios estaba conmigo. Porque Dios está conmigo. Se puede sentir a Dios cuando está ahí contigo. Dios es real, hermanos. No es una historia, es real. Se puede sentir su presencia en tu corazón, y lo puedes sentir cuando te rodea para cuidarte. Lo puedes sentir cuando estás cansado, que no puedes. Él te toma en sus brazos y te abraza y te hace sentir que ahí está contigo. Ese es el Dios a quien yo le sirvo. Un Dios real, que es más real que nosotros que estamos aquí.
Hace falta que le creamos a Dios. Hace falta que estés seguro, pero seguro que tu fe está en Jesús. Y entonces estás confiado porque sabes que Dios te sacará. Él te dará la victoria. Y entonces podrás decir, como dijo el salmista: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo, Señor. Bendito su nombre para siempre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú me haces vivir confiado. Bendito su nombre para siempre. Jesús es real. Él dice que no nos dejaría. Y yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No los dejaré. Yo estaré con ustedes. Por eso les dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu no puede venir a vosotros. Pero si yo me voy, entonces Él vendrá a vosotros. El Consolador vendrá a vosotros. Bendito su nombre para siempre. Les conviene que yo me vaya. Y hace cuántos años Jesús ascendió a gloria y su Espíritu está con nosotros hoy. ¿Qué necesitamos entonces? Llenarnos de ese Espíritu glorioso de Dios, para que Él sea consolándote en el momento de la soledad, en el momento de la tristeza, en el momento del problema, en el momento de tu lucha. Él esté ahí consolándote. Quizás esperas del esposo y el esposo ni idea, pero el Señor está ahí. Quizás esperas de tu esposa y tu esposa ni idea, pero el Señor está ahí. Y Él es tu consolador más efectivo que tienes. Quizás no sabes lo que es llegar de predicar, llegar a tu casa con hambre, y en vez de servirte un plato de comida, te reciben con pleitos. Quizás no sabes eso, que es llegar de predicar y saber que Dios está ahí, te está metiendo en ese proceso. Cuando no puedes hablar, no puedes gritar, tienes que arrodillarte y decirle: Señor, te necesito, porque no puedo yo con esto. Pero si tú estás conmigo, Señor, yo estaré en victoria. Eso es lo que debemos de entender, que hay momentos en la vida que necesitamos solamente la mano de Dios con nosotros. Como aquella mujer cuando Jesús estaba comiendo y vino aquella mujer que no era judía y se acercó a Jesús y le pidió que le sanara a su hija. Y el Señor le dice: no es lícito darle la comida de los hijos a los perrillos. No es lícito. ¿Tú entiendes lo que esa mujer sentía en su corazón? ¿Alguna vez has tenido a un hijo enfermo? ¿Alguna vez has tenido a un ser querido en el momento entre la vida y la muerte? ¿Algún momento? Cuando sabes que ni el médico puede hacer nada, solo te queda el Dios de los cielos. Y el diablo parece que te dice: a ver, ¿dónde está tu Dios? Y yo le he dicho: mi Dios está en el trono de gloria, y cuando Él quiera va a hacer la obra. Así le he contestado yo. Esa mujer viene y le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Oh, bendito el nombre del Señor. Su necesidad era tan grande que no le importó humillarse hasta el piso con tal de alcanzar la bendición de aquel que podía darle la bendición.
Nadie te puede dar lo que tú necesitas, porque nadie lo tiene. Solamente está en las manos del Dios Todopoderoso. Y si vienes a sus pies, en el nombre de Jesús recibirás esa bendición. Nadie te puede dar lo que no tiene. Y lo que tú necesitas solamente lo tiene Dios en sus manos. Y yo nada más como un simple o un humilde siervo te digo: ven a Cristo, Él está contigo. Cree en su palabra, cree en que Él murió por ti, cree que Él te dio la vida eterna y cree en la justificación por la fe en Él, y verás que el diablo no puede hacer nada contra ti. Bendito el nombre del Señor. Dale gloria al Rey. Cree nomás. Cree nomás. Voy terminando. Esta es una palabra que debes de saberla y tenerla guardada en tu corazón. Dice Colosenses 2:15 que Él desarmó a Satanás. Cuando Él resucitó, le quitó toda potestad a Satanás. Dice así: desarmó además a los poderes y las potestades, y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Jesús triunfó sobre Satanás. Satanás no tiene autoridad ni poder alguno sobre aquellos que están vestidos con la armadura de Dios. No tiene poder alguno sobre aquellos que están vestidos con la armadura de Dios. Esos son los hombres y las mujeres que van de victoria en victoria, caminando hacia el reino de los cielos, porque saben que esa es su morada eterna. Bendito su nombre para siempre.